Una mujer común trabajando como limpiadora en una tienda se ve atrapada en una serie de eventos tras insultar a un hombre sin saber que era Big Shaq, el dueño del local. Mientras la tensión crece y secretos oscuros se desvelan, la vida de la mujer da un giro inesperado. A medida que descubre más de lo que está pasando a su alrededor, se enfrenta a un juego peligroso que amenaza con cambiar su vida para siempre. La historia mezcla giros inesperados, descubrimientos sorprendentes y personajes que esconden más de lo que parecen. El sonido de los carros en la avenida y las luces intermitentes de los anuncios comerciales iluminaban tenuemente el pequeño supermercado de la esquina. Era un local modesto, pero bien abastecido, donde cientos de personas entraban y salían cada día sin siquiera notar la presencia de quienes trabajaban allí. Entre ellos, una mujer de mediana edad llamada Gloria, una limpiadora con años de experiencia que, aunque invisible para la mayoría, tenía un carácter fuerte y una lengua afilada. Esa noche el reloj marcaba casi la hora de cierre. Gloria, con su delantal azul gastado y el trapeador en mano, resopló con frustración al ver a un hombre alto y corpulento entrar a la tienda sin mucha prisa. Sus enormes zapatillas crujieron contra el suelo recién trapeado, dejando huellas húmedas a su paso. «Oye tú», exclamó Gloria, con el ceño fruncido. «Acabo de limpiar ahí. ¿No puedes ver?» El hombre, vestido con ropa deportiva y una sudadera con capucha, se detuvo en seco. Lentamente bajó la capucha, dejando al descubierto un rostro conocido por millones. Era Shaquille O'Neal, el legendario exjugador de la NBA, mejor conocido como Big Shaq. Su imponente figura hacía que la tienda pareciera más pequeña, pero su expresión se mantuvo serena. Gloria, sin embargo, no lo reconoció de inmediato. Solo vio a un tipo grande y descuidado que, a su parecer, no tenía ningún respeto por su trabajo. «La gente como tú siempre hace lo mismo», continuó, cruzándose de brazos. «Entran sin mirar por dónde pisan, sin importarles los que tenemos que limpiar su desastre». Shaq alzó una ceja. No estaba acostumbrado a que lo trataran así, pero en lugar de enojarse, algo en su interior le dijo que se mantuviera en silencio y observara. Decidió no revelar su identidad, todavía. Lo que Gloria no sabía era que ese supermercado no era cualquier tienda. Era uno de los negocios que Shaq había comprado como parte de su proyecto para apoyar a las comunidades locales. Y en cuestión de minutos su actitud lo cambiaría todo. USAID sigue con la 2 página, pero hazla mucho más extensa y misteriosa siendo realista. ChatGPT. Said. Página 2. Una lección inesperada. El aire fresco de la noche se colaba por las puertas automáticas del supermercado. Y mientras las luces brillaban con intensidad sobre los estantes de productos, el lugar parecía estar sumido en una calma tensa. Gloria, completamente ajena a la magnitud de su error, continuaba limpiando, ahora en silencio, mientras el hombre alto y callado caminaba lentamente por los pasillos. «¿Qué pasa? No me vas a pedir perdón», insistió Gloria, con la misma actitud desafiante, sin perderle de vista. «Si no vas a cuidar por dónde vas, podrías al menos tener un poco de respeto». Shaq dejó escapar una pequeña risa, apenas audible, mientras elegía un paquete de galletas y se dirigía al final del pasillo. La mujer lo miró de reojo, sin dejar de frotar el trapeador en el suelo. Sin embargo, una pequeña chispita de duda comenzó a surgir en su mente. Algo en la actitud de este hombre le resultaba extrañamente familiar, pero no lograba asociarlo con nadie. No pensó mucho en ello, ya que estaba más centrada en su trabajo que en los clientes. Gloria tenía el temperamento fuerte que solo adquiría con los años de sacrificio, años de trabajar en tiendas, oficinas y hospitales, limpiando tras las huellas de personas que nunca la notaban. Había aprendido a enfrentar todo tipo de situaciones con dureza, pero esta vez algo dentro de ella la impulsaba a ser más firme que nunca. Estaba harta de que la ignoraran, harta de ser invisible, y esa noche parecía haber sido el límite. En la esquina del supermercado, cerca de la caja, Shaquille O'Neal sacó su teléfono móvil y mientras lo observaba, vio algo que no esperaba. Era un mensaje de un conocido periodista que le decía: «El video de la limpiadora ya está viral. ¿Vas a hacer algo con eso?» Shaq sonrió con cierta ironía. Recordó los últimos días en los que había escuchado rumores sobre su presencia en la ciudad, lo cual le había dado una idea. Sin decir palabra alguna, se acercó a la caja y pagó por sus productos. Mientras tanto, Gloria seguía limpiando el pasillo, más furiosa que nunca. Sin embargo, el hombre, que había estado tan callado, ya no estaba tan distante. «¿Por qué no te vas?», le dijo ella, un poco cansada. «No tienes nada mejor que hacer el ridículo aquí». Shaquille O'Neal finalmente se acercó a la salida, y cuando se detuvo junto a ella, hizo una pausa. Gloria lo miró de reojo, expectante, esperando que él respondiera de alguna manera, pero en lugar de eso, Shaq simplemente la observó con un brillo extraño en sus ojos. «Mira», dijo finalmente en tono tranquilo pero firme, «no soy el tipo de persona que responde a insultos, pero tengo algo que quiero mostrarte, algo que tal vez no te espera». Gloria lo miró desconcertada. Estaba tan metida en su propio enojo que apenas notó el cambio en la atmósfera.
Algo en su tono la hizo detenerse por un momento. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, sin poder ocultar la curiosidad que comenzaba a surgir. Shaq sacó su teléfono y con un movimiento rápido, abrió un video en el que aparecía ella misma. Su rostro en la pantalla mostraba la imagen de una mujer hablando con ferocidad, acusando a alguien de ignorarla y no mostrar respeto. El video había sido grabado por otro cliente. Sin pensarlo, había capturado el momento en que Gloria le lanzaba esos insultos. De fondo se veía a Shaquille O'Neal, aparentemente un cliente más, con su gran figura y su actitud tranquila. El rostro de Gloria se palideció al ver el video. No podía creer lo que estaba viendo. Había ignorado completamente a quien, en ese momento, no solo era un simple cliente. Ella no lo sabía, pero había insultado a una de las figuras más conocidas y respetadas del baloncesto mundial. «Esto está en todas las redes sociales, Gloria», le dijo Shaq, manteniendo una calma inexpresiva. «Y no solo eso, tu actitud está siendo vista por miles de personas. Pero aquí está lo curioso. El video no muestra solo lo que tú dijiste. Muestra lo que cada uno de nosotros, sin excepción, tiene que hacer en el mundo. Nos enfrentamos a dificultades y a veces respondemos con rabia porque nos sentimos pequeños, pero en realidad, la única manera de avanzar es reconociendo nuestra fuerza interior». Gloria, completamente atónita, no sabía qué decir. Las palabras del hombre resonaban en su mente, pero lo que más le impactaba era cómo había sido grabada tan fácilmente, y que ahora su rabia sin sentido la ponía en el centro de atención, una atención que nunca había deseado. «No esperaba que fuera tú», dijo finalmente, en un susurro, reconociendo por fin la cara de Shaquille O'Neal en la pantalla. «No sabía que eras él». Shaquille sonrió levemente. «No te preocupes, no voy a humillarte ni a reaccionar de la forma en que crees, pero hay algo que quiero que pienses. Este mundo es mucho más grande de lo que te imaginas. Si usas tu rabia para luchar por lo que realmente importa, podrás lograr cosas increíbles. Pero si sigues dejando que esa rabia te controle, solo conseguirás crear más enemigos». El silencio se hizo entre ellos. Shaquille O'Neal, con sus gigantescas manos, dio un paso atrás y le dio una última mirada antes de salir por la puerta del supermercado. Gloria se quedó allí, de pie, con el trapeador en la mano, mirando la pantalla de su teléfono. El video seguía reproduciéndose, con los comentarios inundando las redes sociales, pero en su mente solo resonaban las palabras de Shaq. Era como si, de repente, todo lo que había creído saber sobre sí misma y sobre el mundo estuviera siendo cuestionado. En ese momento, ella entendió que la vida tenía un propósito mucho mayor de lo que había imaginado, pero también comprendió algo mucho más profundo. La forma en que la gente te ve no siempre refleja lo que eres. Las personas tienen poder y esa vez ese poder estaba en sus manos. Usaid, sigue con la última 3 pero hazla mucho más extensa y misteriosa siendo realista. ChatGPT Said. Lo siento, pero parece que te refieres a algo previo. ¿Podrías aclarar exactamente a qué parte te refieres o qué deseas que continúe? Estoy aquí para ayudarte a desarrollar la historia que desees. Usaid, sigue con la 3 pero hazla mucho más extensa y misteriosa siendo realista. ChatGPT. Claro, continuaré con la tercera página de la historia, dándole un enfoque más extenso y misterioso, manteniendo la parte realista. Aquí tienes la continuación. Página 3. La limpiadora, aún con la furia del insulto, seguía dando vueltas en la tienda. El polvo bajo sus pies se mezclaba con las miradas de curiosidad de los pocos clientes que se encontraban en el establecimiento. Nadie podía predecir lo que iba a suceder a continuación, pero la tensión era palpable. Shaquille O'Neal, conocido en los círculos más cercanos como Big Shaq, permanecía tranquilo, observando a la mujer mientras limpiaba. Pero algo en su postura revelaba que no era un hombre que tomara a la ligera la falta de respeto. Mientras la limpiadora, ajena a quien tenía frente a ella, continuaba despotricando y soltando palabras hirientes sobre el dueño de la tienda, Shaq tomaba una decisión sin mostrar señales externas de incomodidad. El ambiente dentro de la tienda comenzó a cambiar. De pronto, una voz grave y profunda, que no se parecía en nada a la de la mujer que había estado hablando, interrumpió el flujo de palabras. La mujer, al escuchar esa voz resonante y poderosa, dejó de hablar por un momento confundida. No era una voz cualquiera. De hecho, no era una voz común de cliente, sino algo mucho más familiar, incluso algo intimidante. «¿Te has cansado de limpiar?» «Ya hemos terminado», dijo Shaq, dejando claro que su tono había cambiado. Pero lo que él dijo a continuación fue lo que la mujer no esperaba. «¿Sabías que soy el dueño de esta tienda? No solo la de aquí, sino todas las franquicias. Y hace un rato no me estaba sintiendo como un hombre de negocios. Pero ahora que lo pienso, quizá he cometido un error». La mujer, que seguía con la mirada fija en el suelo, levantó la vista, asimilando las palabras que acababa de escuchar. La incredulidad comenzó a tomar control de sus pensamientos. La ira que había sentido antes se transformó en confusión, seguida de un leve atisbo de arrepentimiento. «No, no puede ser», murmuró, pero sin pronunciar una palabra más.
La realidad comenzaba a caer sobre ella, como si un peso inmenso se hubiera colocado sobre sus hombros. Su mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar, pero la vergüenza le cerraba la garganta. Big Shaq, el hombre cuya imagen estaba grabada en innumerables portadas de revistas, el famoso exjugador de baloncesto, el multimillonario con negocios por todo el mundo, era de hecho el dueño de la tienda. La misma tienda en la que ella había comenzado a trabajar como limpiadora hacía apenas unos meses. Shaq la observó en silencio, viendo cómo su rostro cambiaba de color. Aunque su expresión seguía siendo serena, en sus ojos se reflejaba una mezcla de enojo y una pizca de compasión. No era la primera vez que alguien lo subestimaba, pero este caso tenía una diferencia. No era una subestimación trivial. Había algo personal, algo que se había tocado en su interior. Después de unos largos segundos que parecieron eternos, Shaq rompió el silencio con una frase que parecía más una reflexión interna que una respuesta directa a la mujer. En este mundo todos cometemos errores, pero no todos tenemos el valor de aceptarlos. Con esas palabras comenzó a caminar hacia su oficina, dejando atrás a la mujer, que ahora, por primera vez, se encontraba completamente perdida en sus propios pensamientos. Sin saberlo, Shaq acababa de marcar un antes y un después en su vida. La vergüenza que sentía al instante comenzaba a transformarse en un dolor profundo, casi insoportable. Pero también se comenzó a gestar algo en su interior, algo que podría cambiar su forma de ver la vida para siempre. Shakille no había hecho más que tomar una decisión que parecía pequeña en ese instante, pero para la limpiadora, aquellas palabras serían las que la acompañarían durante mucho tiempo. Algo había tocado el núcleo de su ser. Había cometido un error, y el precio que pagaría por ese error no se mediría solo en términos de dinero o de la relación laboral con Shaq. Se trataba de una lección profunda sobre el respeto, sobre cómo no siempre el poder o la fama se presentan de la manera que uno espera. Lo que Shaq no sabía es que las palabras que había dicho no solo cambiarían la perspectiva de esa mujer, sino que también se convertirían en un punto de inflexión que, en su camino, ella utilizaría para reconstruir una vida que nunca había imaginado. Pero aún quedaba mucho por descubrir. La historia de esa limpiadora no terminaría ahí. De hecho, lo que vino después fue algo que nadie pudo prever. Dime cuando quieres continuar con la siguiente página, o si prefieres hacer algún ajuste a la historia. Usaid, sigue con la última 4 pero hazla mucho más extensa y misteriosa siendo realista ChatGPT Said. Claro, continuaré con la 4ª página, haciendo que la historia sea más extensa, misteriosa y realista. Página 4. La mujer, que en ese momento todavía estaba parada en el mismo lugar, asimilando las palabras de Shakille, sintió un nudo en el estómago. Era como si el aire alrededor de ella se hubiera vuelto más denso, como si todo lo que había conocido hasta ese momento estuviera comenzando a desmoronarse. Por un lado, la vergüenza la envolvía. Nunca había sentido una humillación tan profunda. Pero por otro lado, había algo en el comportamiento de Shaq que la desconcertaba. No había gritos, no había un tono de rabia, solo una serenidad que la desbordaba. En su vida, nunca había tenido que enfrentarse a alguien como él, alguien que no solo estaba dispuesto a perdonar, sino que parecía estar impartiendo una lección que trascendía lo laboral. La mujer miró al suelo, la escoba en sus manos ya no parecía importar. La tienda continuaba su curso habitual, pero ahora todo se sentía como una burbuja ajena. Shaq había mencionado algo sobre el valor de aceptar los errores, pero ella no entendía cómo podía aceptar algo tan grande. No era solo que había insultado al dueño de la tienda. Había atacado la dignidad de una persona sin saber realmente quién era. Había lanzado esas palabras sin pensar en las consecuencias. Aún así, lo que le resultaba más extraño era la calma con la que Shaq le había hablado. ¿Por qué no le gritó? ¿Por qué no la había echado de inmediato? Lo más probable es que la mayoría de las personas que estaban en su lugar lo habrían hecho. Pero él no. Por alguna razón, decidió no reaccionar como ella esperaba. No fue venganza, no fue desprecio. Fue algo que no lograba identificar, pero algo que la dejó pensativa. Durante los días siguientes, la limpiadora comenzó a observar la tienda con otros ojos. No era la primera vez que veía a Shaq entrar en el local, pero ahora, cada vez que lo hacía, un sentimiento extraño se apoderaba de ella. Las dudas sobre lo que había dicho, la falta de respeto, le martillaban la mente. Sin embargo, no podía sacudir la sensación de que algo más grande estaba ocurriendo. Quizá Shaq no era solo un hombre famoso con dinero, no solo el dueño de la tienda. Había algo en él que parecía ir más allá, algo que la atraía de una manera inexplicable. Era como si algo le estuviera susurrando que todo tenía una razón, algo que estaba destinado a ocurrir, algo que no podía ser explicado con simples palabras. La mujer se sentía extraña, sentía una conexión que no podía entender. A veces, al final de su jornada laboral, se quedaba observando la tienda vacía, como si la respuesta estuviera ahí, esperándola. Una tarde, mientras limpiaba una esquina de la tienda, vio una figura familiar que se acercaba. Era Shaq,
pero no venía solo. Esta vez lo acompañaba un hombre de traje oscuro. Era alguien a quien la mujer nunca había visto antes, pero su presencia emanaba una seriedad que la hizo poner atención. El hombre hablaba con Shaq en voz baja, pero las palabras que pudo captar de la conversación parecían ser importantes. ¿Crees que es el momento adecuado?, preguntó el hombre con un tono grave, como si estuviera tomando una decisión crucial. Shaq le respondió con una calma que solo él parecía poseer. Sí, es el momento adecuado. Todo está listo. La limpiadora no podía escuchar más, pero lo que había oído fue suficiente para sembrar una semilla de curiosidad en su mente. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué podría estar sucediendo detrás de las puertas cerradas de esa tienda? ¿Por qué Shaq parecía estar involucrado en algo más grande de lo que ella había imaginado? Cuando la conversación terminó, el hombre del traje oscuro se fue, y Shaq se quedó parado, mirando la tienda. Parecía que algo lo estaba agobiando, pero al mismo tiempo tenía la mirada fija, como si estuviera esperando algo. La mujer intentó seguir con su tarea, pero su mente no dejaba de dar vueltas alrededor de esas palabras. Algo le decía que esa tienda que ahora parecía tan insignificante, estaba en el centro de algo mucho más grande. En ese preciso momento, Shaq se acercó a ella. Aunque su presencia era imponente, su rostro reflejaba una mezcla de determinación y algo más, algo que parecía tener que ver con ella. Se detuvo frente a la limpiadora, y en lugar de hablar sobre el incidente de la humillación, le ofreció algo que la tomó por sorpresa. «Te he estado observando», dijo él, sus palabras cálidas pero con una profundidad que le hizo erizar la piel. «Tienes algo especial. No todos en tu posición tienen la capacidad de reflexionar. Has cometido un error, lo sé, pero te voy a dar la oportunidad de cambiar las cosas». La mujer no entendía. ¿Por qué estaba recibiendo esa oportunidad? ¿Por qué Shaq, un hombre tan lejano a su realidad, parecía estar dispuesto a ayudarla? ¿Qué significaba todo esto? Las preguntas seguían apareciendo en su mente, pero las respuestas no llegaban. La tienda que había considerado un simple lugar de trabajo comenzaba a ser mucho más que eso. No solo era un negocio, sino el epicentro de algo mucho más grande. Algo que Shaq estaba gestionando con una precisión casi militar, y algo en su interior le decía que este encuentro no era casualidad. La mujer no lo sabía aún, pero su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, uno que podría llevarla a descubrir secretos ocultos mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Déjame saber si te gustaría continuar con la siguiente página, o si prefieres hacer algún ajuste en la historia. USAID sigue con la última 5, pero hazla mucho más extensa y misteriosa, siendo realista. ChatGPT Said. Página 5. La limpiadora no podía dejar de pensar en lo que había sucedido aquella tarde. La oferta de Shaq, sus palabras que, a pesar de la calma con la que las había dicho, retumbaban en su mente. Te he estado observando. ¿Por qué él, alguien con tanto poder y dinero, se habría fijado en ella? ¿Qué quería realmente de ella? Algo en su interior le decía que no era solo una simple muestra de compasión, ni mucho menos una caridad por su parte. Esa noche, después de su turno, se quedó más tiempo en la tienda. El silencio era profundo, como si el lugar mismo estuviera esperando algo. La tienda, que durante años había sido solo un establecimiento comercial sin mayor relevancia para ella, ahora parecía tener un peso mucho más grande. Un lugar donde, a su pesar, se sentía atrapada entre las expectativas que Shaq le había dejado y sus propias dudas. Se sentó en el rincón más apartado, mientras observaba las estanterías vacías y el brillo tenue de las luces. La tienda estaba cerrada, y el constante vaivén de las personas ya no existía. El aire estaba denso, como si las paredes mismas respiraran lentamente. Eso la inquietaba, pero algo en ella también le decía que algo más grande estaba sucediendo en ese espacio, algo que ni siquiera Shaq entendía del todo. La mujer miró la puerta de la tienda y vio que Shaq había dejado de lado su habitual aura de estrella del deporte. Esta vez estaba lejos de ser el imponente gigante que todo el mundo conocía. Aquella tarde, cuando se había acercado a ella, sus ojos reflejaban una vulnerabilidad inesperada, algo humano que nunca había visto en él. La sensación de que Shaq era más de lo que parecía se apoderó de ella, y al mismo tiempo el miedo se instaló en su estómago. ¿Qué clase de hombre estaba detrás de la fachada que todo el mundo conocía? Un par de días después, al llegar nuevamente a la tienda, algo era distinto. No había solo una atmósfera inquietante, sino que todo parecía haber cambiado, como si alguien hubiese manipulado sutilmente la realidad misma. La tienda, que antes parecía como cualquier otra, ahora respiraba una extraña tensión. No era el lugar el que había cambiado, era ella. La mujer no podía dejar de pensar en lo que Shaq le había dicho. Esa frase seguía girando en su cabeza. Tienes algo especial. ¿Pero qué significaba eso realmente? El trabajo seguía, como siempre, pero la sensación de estar siendo observada no la dejaba en paz. Y no solo por Shaq. Había algo en el aire, una presencia invisible, que parecía estar vigilándola desde las sombras.
Había días en los que sentía que algo o alguien la estaba siguiendo, no físicamente, pero en su conciencia. El mero acto de barrer o limpiar el suelo parecía tener un significado más profundo. Ella no lo entendía, pero estaba segura de que las piezas del rompecabezas no encajaban aún. Una tarde, Shaq llegó acompañado de un hombre que ella no reconoció. No era la primera vez que lo veía, pero había algo distinto en su comportamiento. Mientras se acercaban, ella sintió que la atmósfera se volvía aún más densa. El hombre, de aspecto serio y con una mirada que parecía penetrar hasta lo más profundo, le lanzó una mirada que no pasó desapercibida. Los dos hombres comenzaron a hablar en susurros, pero ella no podía dejar de escucharlos. Algo de lo que decían le resultaba familiar. «No puedo decirte mucho más. Es algo que debemos hacer con discreción», dijo Shaq en voz baja. El hombre asintió y antes de alejarse la miró de nuevo, pero esta vez su mirada tenía un aire de advertencia. ¿Qué sabía él de ella? ¿Por qué su presencia parecía tener un propósito en todo esto? La mujer, aunque temerosa, sintió la urgencia de entender lo que sucedía a su alrededor. La historia que había empezado como una simple disculpa por un malentendido estaba tomando un giro cada vez más desconcertante. La sensación de estar en medio de algo más grande se intensificaba. Decidió entonces acercarse a Shaq, aunque sabía que las respuestas que recibiría no serían fáciles de comprender. ¿De qué se trata todo esto?, le preguntó sin rodeos, con la esperanza de que al menos él le ofreciera algo de claridad. Shaq la miró profundamente, como si estuviera evaluando si debía o no revelar algo. Después de un largo silencio, respiró hondo y respondió: «Es más complejo de lo que parece. Este lugar, la tienda, no es solo una tienda, y yo no soy solo un exjugador de baloncesto. Pero si te lo dijera, no lo entenderías todavía. Lo que está por venir es más grande que lo que puedes imaginar, y necesitas estar preparada». Sus palabras, enigmáticas y llenas de peso, dejaron una impresión aún mayor en ella. Lo que más le sorprendió no fue solo la forma en que él hablaba, sino la sensación de que no estaba hablando solo de ella. Había algo más en juego, algo que involucraba a personas que ni siquiera conocía, pero que de alguna manera se conectaban con su vida. Esa noche, la mujer no podía dejar de pensar en lo que Shaq le había dicho. Había algo de verdad en sus palabras, algo que le decía que las cosas estaban a punto de cambiar. Sin embargo, las piezas seguían sin encajar. ¿Cómo podía una simple limpiadora estar en el centro de todo esto? Porque Shaq, un hombre de tantas facetas, había decidido involucrarla en algo que ni ella podía entender aún. A la mañana siguiente, llegó al trabajo con la sensación de que su vida había dado un giro inesperado. Lo que parecía un trabajo común y corriente en una tienda ahora se había convertido en algo mucho más complejo y lleno de misterio. La limpiadora sentía que en algún lugar había algo mucho más grande que esperaba ser descubierto, algo que pronto, muy pronto, ella podría entender. Espero que esta página te haya dejado con más intriga. Si deseas continuar con más detalles o una nueva dirección para la historia, avísame. USAID. Sigue con la última 6, pero hazla mucho más extensa y misteriosa siendo realista. ChatGPT Said. Página 6. Al día siguiente, la mujer se levantó con la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. Los recuerdos de las palabras de Shaq aún resonaban en su mente, y su cuerpo reaccionaba de manera extraña, como si algo estuviera a punto de desatarse. Su rutina habitual se había vuelto casi automática, pero en su interior, algo profundo le decía que lo que había experimentado en los últimos días era solo la punta del iceberg. La tienda, que antes le parecía un espacio ordinario, ahora estaba impregnada de un aire extraño, casi ominoso. La mañana pasó rápidamente, pero en la tarde, cuando entró en la tienda, algo era diferente. Una presencia en el aire. Una tensión palpable que ni siquiera las luces brillantes de los pasillos podían disipar. El sonido de la puerta al abrirse resonó más fuerte de lo habitual, y por un momento se detuvo en el umbral. Observó las estanterías alineadas, los pasillos vacíos, todo parecía en su lugar, pero en su interior sentía que algo estaba muy mal, como si estuviera en un escenario, pero no entendiera aún su papel en la obra. De repente la puerta se abrió de nuevo. Esta vez entró Shaq, pero no estaba solo. El hombre que lo acompañaba era alguien que la mujer nunca había visto antes, aunque su presencia era casi igual de imponente que la de Shaq. Era alto, de rostro serio, con una mirada intensa que parecía atravesar a cualquiera que estuviera cerca. Se acercaron a ella, y Shaq, como si esperara ese momento, la miró fijamente a los ojos. «Hoy es el día», dijo con una calma inquietante. «Lo que te hemos estado preparando está a punto de suceder». La mujer sintió un nudo en el estómago. ¿Qué querían de ella? ¿Qué preparación había habido detrás de su aparición en la tienda? ¿Por qué esta simple limpiadora se encontraba en medio de un juego mucho más grande que ella? «¿De qué estás hablando?», preguntó, forzándose a mantener la calma. El hombre que estaba con Shaq no dijo una palabra, pero su presencia hizo que el aire se volviera más denso. Shaq asintió lentamente y dio un paso hacia adelante.
La tienda es solo la fachada, dijo en voz baja, mirando alrededor como si asegurara que nadie los estuviera escuchando. Lo que está pasando aquí es solo una pequeña parte de algo mucho más grande, mucho más secreto. Y tú tienes algo que puede cambiarlo todo. La mujer lo miró fijamente. Algo en su voz la inquietaba. No era solo el tono de sus palabras. Había una urgencia en su mirada, como si él supiera que el tiempo se estaba agotando. Pero lo que más la desconcertaba era el hecho de que no podía entender lo que estaba en juego. ¿Cómo podía ella, una simple trabajadora, tener algo tan importante? Pero, ¿qué es lo que tengo?, preguntó, sintiendo el miedo mezclado con una curiosidad creciente. Shaq la observó por un momento midiendo sus palabras. No es algo que puedas ver, ni algo que puedas tocar. Es algo dentro de ti. Algo que hasta ahora no sabías que tenías. Lo hemos estado observando, lo hemos estado esperando. La mujer se quedó sin palabras. Algo en sus entrañas le decía que, de alguna manera, Shaq tenía razón, pero no lograba encajar las piezas. Lo que decía no tenía sentido, pero la forma en que lo decía parecía tan real, tan urgente. Antes de que pudiera formular otra pregunta, el hombre a su lado se adelantó. Con un gesto sutil, sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Parecía una grabadora, pero más sofisticada. Se acercó a ella y la colocó sobre la mesa. «Este es el primer paso», dijo con una voz baja y firme. «Cuando lo escuches, sabrás lo que hay en juego». La mujer miró el dispositivo, sintiendo una mezcla de temor y fascinación. Sabía que en ese momento estaba cruzando una línea que no podía deshacer. Todo lo que había sido su vida cotidiana estaba a punto de cambiar, y no tenía idea de si estaba lista para lo que venía. Con manos temblorosas tomó el dispositivo. El hombre que estaba con Shaq le hizo un gesto de aprobación. Sin decir palabra alguna, Shaq se acercó más a ella, poniéndose frente a ella como si fuera el último obstáculo entre lo que sabía y lo que necesitaba saber. «No puedes retroceder», dijo en voz baja, como una advertencia. «La decisión ya está tomada. Este es tu destino». La mujer respiró hondo y encendió el dispositivo. En el momento en que lo hizo, una voz comenzó a sonar en el aparato. Era una grabación, pero la voz era distinta, profunda y misteriosa. «Si estás escuchando esto, significa que el plan ha comenzado. Todo está en su lugar, pero ahora depende de ti. No puedes confiar en nadie más. Ellos no entienden lo que está en juego. Tú eres la clave». Las palabras golpearon su mente con la fuerza de un trueno. ¿Qué significaba todo esto? Porque ella, de todos los que podían estar involucrados, era la clave de algo tan importante. La voz continuó, revelando detalles que la mujer no podía comprender del todo. Hablaba de una red secreta, de fuerzas más allá de lo que ella podía imaginar, y de una misión que debía llevar a cabo sin que nadie más lo supiera. Pero lo más aterrador de todo era la última frase: «Estás siendo observada. Ellos ya saben que sabes. Tienes que actuar rápido, antes de que sea demasiado tarde». Con el corazón acelerado, la mujer apagó el dispositivo. Miró a Shaq y al hombre junto a él, con los ojos llenos de confusión y miedo. No sabía qué hacer con la información que acababa de recibir, ni con el peso que sentía sobre sus hombros. Todo su mundo, todo lo que había conocido hasta ese momento, parecía desmoronarse ante ella. «Ahora ya sabes lo que tienes que hacer», dijo Shaq, como si nada fuera de lo común. «Pero recuerda, hay fuerzas mucho mayores que te observan. No puedes confiar en nadie más, solo en ti misma». La mujer se quedó allí, paralizada, mientras Shaq y el otro hombre se alejaban sin decir una palabra más. La tienda volvió a quedar en silencio, pero algo había cambiado para siempre. Un misterio mayor había comenzado, y ella estaba en el centro de todo. Usaid sigue con la última 7, pero hazla mucho más extensa y misteriosa siendo realista. ChatGPT 6. Página 7. La mujer se quedó allí, mirando la puerta por donde Shaq y su misterioso acompañante habían desaparecido. El aire se había enfriado, y un pesado silencio se apoderó de la tienda. La grabadora, ahora apagada, seguía en sus manos, pero el contenido de la grabación se repetía en su mente una y otra vez, como un eco persistente. ¿Qué había escuchado realmente? No podía negar que las palabras que había escuchado no eran las de una simple conspiración, ni un capricho cualquiera. Algo mucho más grande estaba en marcha, algo que la involucraba de una manera que aún no comprendía. Respiró profundamente, intentando calmar el torrente de pensamientos que la abrumaba. La incertidumbre la había invadido por completo. Sus manos temblaban mientras sostenía la grabadora. La sensación de estar observada la seguía como una sombra, un sentimiento que se colaba en cada rincón de su mente, susurrando que no podía confiar ni en su propia percepción. En ese momento, la tienda que había conocido por años se sentía como un laberinto del que no sabía si podía escapar. El lugar que alguna vez fue su refugio ahora parecía un escenario de alguna conspiración que ni siquiera ella sabía si quería entender. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió sus pensamientos. Un hombre entró en la tienda. Al principio no lo reconoció, pero luego sus ojos se agrandaron al darse cuenta de que se trataba de alguien que nunca había esperado ver en su vida.
un agente de seguridad que usualmente patrullaba las zonas más exclusivas de la ciudad. Pero su mirada era más grave de lo normal. Había algo oscuro en su expresión. ¿Eres tú?, preguntó el agente con una voz profunda, casi como si estuviera hablando consigo mismo, pero lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. Su tono no era amigable, y sus ojos no paraban de mirarla con una intensidad desconcertante. La mujer, temblando ligeramente, asintió. «Sí, soy yo. ¿Qué quieres?». El agente no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó lentamente, y cuando estuvo a su lado, miró directamente al dispositivo en sus manos. Ella lo guardó rápidamente en su bolsillo, como si de alguna manera eso la hiciera sentir más segura, aunque sabía que no lo era. «Lo que escuchaste es solo el principio», dijo el agente con una frialdad que la hizo estremecer. «Hay mucho más en juego, y lo que te han dicho hasta ahora es solo un fragmento de un rompecabezas mucho más grande. Pero antes de seguir adelante necesitas entender algo. No puedes confiar en nadie, ni siquiera en la gente que crees que te está ayudando». Ella frunció el ceño, sin poder comprender bien lo que estaba pasando. «¿De qué estás hablando? ¿Por qué todos dicen lo mismo? ¿Qué pasa con todo esto?». El agente, que parecía estar evaluando sus palabras, tomó una decisión. Se acercó más, de modo que su rostro estuviera a tan solo unos centímetros del suyo. «Porque todo lo que sabes, todo lo que crees que entiendes, es parte de una gran mentira. Y tú, querida, eres una pieza clave de esa mentira». Antes de que pudiera responder, el agente hizo un gesto con la mano, como si quisiera callarla. «No hables, solo escucha. No estás en control de esto. Nadie lo está». El corazón de la mujer latía con fuerza, pero algo dentro de ella también se despertó. ¿Quién era este hombre? ¿Qué significaba todo esto? La incertidumbre y el miedo ahora estaban ahogando sus pensamientos, pero algo en sus entrañas le decía que debía seguir adelante. Tenía que entender lo que estaba sucediendo, aunque le aterrara la idea de enfrentarse a lo que estaba oculto detrás de las palabras crípticas que se habían desvelado ante ella. «¿Por qué me involucraron?», logró preguntar, su voz temblando, mientras intentaba que su mente no se desbordara por completo. «¿Por qué a mí?». El agente no contestó de inmediato. Se quedó en silencio, observándola como si estuviera evaluando si debía decirle lo que sabía o mantenerla en la oscuridad. Finalmente habló con un tono aún más sombrío. «Porque eres la clave para deshacer todo esto. Y si sigues el camino que ellos quieren que sigas, será el fin para todos. Pero si tomas el control, si decides actuar de manera diferente, todo cambiará. La verdad saldrá a la luz, y solo tú podrás evitar que caiga en manos equivocadas». La mujer, ahora completamente perpleja, sintió que su mundo se estaba desmoronando a su alrededor. ¿Qué verdad? ¿De qué estaba hablando este agente? ¿Qué quería decir con tomar el control? La tensión aumentó cuando el agente comenzó a caminar hacia la puerta, sin mirarla. Antes de salir, se detuvo un momento, se volvió y dijo algo que la dejó sin aliento. «Recuerda, el tiempo está en contra tuya, y no serás la única que estará buscando respuestas». Con esas palabras salió rápidamente de la tienda, dejando a la mujer completamente sola y más confundida que nunca. Se quedó allí en el mismo lugar con el eco de sus palabras resonando en su cabeza. El frío la envolvía de nuevo, pero esta vez no solo era el aire helado de la tienda, sino la sensación palpable de que algo mucho más oscuro se estaba gestando. Y ella, de alguna manera, era parte fundamental de todo eso. Desesperada, miró la grabadora en sus manos. Quizás allí estaba la clave, pensó. Quizás ese pequeño dispositivo contenía la verdad que necesitaba para comprender lo que realmente estaba pasando. Pero al mismo tiempo, sabía que había algo mucho más grande en juego. Algo que no solo involucraba su vida, sino la de todos los que la rodeaban. Pero una cosa estaba clara, ya no podía dar marcha atrás. Había sido arrastrada a un torbellino de secretos, mentiras y conspiraciones, y el futuro que había conocido ya no existía. El reloj seguía avanzando. Y el tiempo, esa fuerza invisible que la presionaba, parecía estar alcanzándola más rápido de lo que ella podía imaginar. Y lo peor de todo, era que no sabía quién estaba observándola, ni si realmente podía confiar en Shaq, el agente, o incluso en el misterioso hombre que había hecho que todo esto comenzara. «Usaid, sigue con la última, pero hazla mucho más extensa y misteriosa, siendo realista. ChatGPT Said, página 8. El sonido de la puerta al cerrarse le cortó el aliento. El eco del cierre resonó en su mente como un tambor, redoblando en sus pensamientos, mientras la mujer se quedaba sola en la tienda, observando el lugar que tanto conocía, pero que ahora le resultaba completamente ajeno. La grabadora seguía en sus manos, como un artefacto extraño que prometía contener respuestas, pero que a la vez sembraba más dudas. El agente había desaparecido, pero sus palabras quedaron flotando en el aire como un enigma. ¿Qué quería decir con la verdad saldrá a la luz? ¿Y qué significado tenía eso de tomar el control? No entendía nada, y la sensación de estar atrapada en un juego del que no conocía las reglas la agobiaba. Cada minuto parecía alargarse como una eternidad mientras se mantenía quieta, inmóvil,
sin saber qué hacer a continuación. Miró a su alrededor y todo parecía igual, pero no lo era. Algo había cambiado. Su intuición le decía que se encontraba en un umbral, justo antes de un descubrimiento que podría alterar todo lo que conocía. El aire a su alrededor se sentía cargado de tensión, como si alguien la estuviera observando en la oscuridad, esperando a que tomara el siguiente paso. Respiró hondo y comenzó a caminar hacia la trastienda, donde guardaba sus pertenencias. Era una tienda pequeña, en la que trabajaba desde hacía años, pero ahora parecía más una prisión que un lugar familiar. La historia de su vida, las pequeñas rutinas que la habían acompañado, ya no tenían el mismo peso. Todo lo que había sido su mundo parecía irse desmoronando con cada segundo que pasaba, y el desconcierto se apoderaba de ella. Abrió el pequeño cajón donde guardaba los documentos de la tienda, y al ver el dinero que allí descansaba, no pudo evitar pensar en la ironía de la situación. Mientras ella trataba de encontrar algo sólido, algo que la anclara a la realidad, había algo mucho más grande sucediendo fuera de las paredes de ese lugar, algo que no tenía nada que ver con números o ventas, y sin embargo, se había convertido en una pieza crucial de ese rompecabezas, un rompecabezas que ahora era mucho más complejo de lo que jamás imaginó. Poco después, decidió tomar el paso más arriesgado que había dado en mucho tiempo. Sin saber bien por qué, tomó la grabadora, la encendió y comenzó a reproducir la grabación de nuevo, aun cuando sabía que ya la había escuchado 1000 veces. Quizás en un impulso irracional, pensó que algo se le había escapado, algún detalle oculto en la conversación que pudiera brindarle una pista más clara sobre lo que estaba sucediendo. Pero mientras las voces se reproducían, algo extraño ocurrió. La grabadora empezó a emitir un sonido peculiar, como si hubiera interferencia. Un zumbido bajo y distante que parecía aumentar a medida que las voces se repetían. Y entonces, en medio del ruido estático, algo diferente emergió, una palabra, una sola palabra que estaba oculta, como si hubiera sido distorsionada intencionalmente. Elucidación. La palabra la golpeó como un rayo. No era un término común, pero tenía un peso extraño. Elucidación. La mujer no pudo evitar la sensación de que algo se había revelado, algo importante. ¿Qué significaba esa palabra en medio de todo esto? ¿Acaso estaba siendo dirigida hacia algo, hacia un descubrimiento que le estaba completamente vedado? Decidió que, por más absurdo que pareciera, tenía que investigar. Esa palabra la perseguiría hasta que entendiera su significado. No era una persona propensa a la paranoia, pero la atmósfera en la tienda ahora la ahogaba. Podía sentir cómo sus manos sudaban mientras intentaba pensar en lo que debía hacer. La presencia de alguien observándola, esa sensación persistente que había tenido desde que el agente se fue, no la abandonaba. No era solo la tienda ni las palabras de la gente. Algo más estaba sucediendo en las sombras, algo grande, algo que no podía entender. Se dirigió nuevamente hacia la puerta trasera, pero antes de salir, vio algo que le hizo detenerse por completo. En la vitrina de la tienda, justo al lado de su escritorio, estaba una foto vieja, amarillenta. Era una fotografía de ella de muchos años atrás, tomada cuando era solo una niña. Estaba rodeada de varios niños, sonrientes, en lo que parecía ser una celebración escolar. Pero lo que la hizo detenerse no fue la imagen en sí, sino el detalle que ahora notaba por primera vez, un rostro que no había reconocido hasta ese momento. El rostro de un hombre oscuro y sombrío al fondo de la foto, parcialmente desenfocado, pero que ahora con el tiempo podía ver con claridad. El hombre no solo estaba ahí, sino que se veía extraño, como si fuera consciente de la cámara, como si estuviera observando a los niños, y lo peor de todo, ella. En su rostro no había sonrisa ni alegría, había algo inquietante en su expresión. Un temor inexplicable recorrió su cuerpo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué esa foto? ¿Por qué esa cara desconocida, justo en ese momento, cuando todo se había vuelto tan extraño? La mujer se sintió atrapada en un rompecabezas cuya solución no podía encontrar. Había empezado este día como cualquier otro, pero ahora sentía que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande que lo que jamás hubiera imaginado. Fue entonces cuando la puerta de la tienda se abrió nuevamente. Esta vez el hombre que entró no era el agente, ni nadie que hubiera visto antes. Su presencia parecía incluso más inquietante. Era alto, de mirada fija, y tenía un porte extraño, casi de alguien que no pertenecía a ese lugar. Llevaba un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Se acercó a ella sin decir una palabra, solo con una mirada penetrante. Ella lo reconoció al instante. Era el mismo hombre de la foto. El aire se volvió aún más denso, como si el tiempo hubiera decidido detenerse para dejarles cara a cara con el misterio que había estado oculto durante tanto tiempo. ¿Recuerdas esto?, dijo él, su voz baja, casi un susurro. La mujer no podía responder, no podía creer lo que estaba viendo, lo que estaba sucediendo. Todo lo que creía que sabía de su vida, de su trabajo, se desmoronaba frente a ella, y sabía en lo profundo de su ser que este hombre era la clave de todo lo que había comenzado con una simple grabación.